Área de estudio. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, ubicado en los terrenos de la ciudad universitaria, es producto de la erupción hace unos 2500 años del volcán Xitle y bocas adyacentes por encontrarse con el eje neovolcánico donde confluyen dos regiones biogeográficas y presentar una topografía muy heterogénea, resultado del derrame de lava en el área. Se han establecido poblaciones animales y vegetales con afinidades neárticas y neotropicales, incluso algunas especies endémicas. ¿Por qué es importante tener este tipo de áreas protegidas? Eso sí es muy importante, ya que este tipo de áreas, en el caso de la Ciudad de México, son un pulmón para la contaminación que tenemos y también ayudan a la preservación de las especies. El jardín botánico está instalado dentro de la Reserva del Pedregal de San Ángel, lo cual lo convierte en un lugar aún más especial, ya que aquí conservamos especies que son endémicas inclusive de la Ciudad de México y son únicas algunas también del país. Esta araña se le conoce como la emperatriz de las piedras, ya que se asemeja mucho a su entorno. La tarántula del Pedregal es como tal única en su tipo y se encuentra simplemente en una región. En sí, esta investigación es para dar conciencia ante los espectadores y evitar la extinción de estas especies, como muchos seres vivos les ha pasado por la ignorancia del hombre. Taxonomía. Ellas pertenecen al reino animal y después al filum de artrópodos, los cuales son seres invertebrados y con exoesqueletos formados por una proteína llamada quitina, la cual se ha hecho muy exitoso por sus cualidades impermeables y de dureza, pero limitando su crecimiento de madurar de su exoesqueleto cada vez que sea necesario. Los invertebrados son los animales más numerosos que han existido en la historia de la Tierra, encontrándolos en todos los rincones del planeta. Los arácnidos se dividen en 11 órdenes, en los que se encuentran los escorpiones, silífugos, amblípigidos y por supuesto en orden aráneas, que serían las arañas. En ese orden, aráneas se dividen en dos grandes ramas llamadas infraorden, que en estas se encuentran las araneoformas, que son la gran mayoría de las arañas, y las megaloformas. Yo me especializo en estudiar tarántulas aquí en México. Actualmente estoy haciendo mi doctorado, casi a la mitad, y ahorita estoy trabajando con unas, se llaman tarántulas tigre, aquí en México, y pues yo me dedico a hacer sistemática, que es estudiar las relaciones evolutivas entre las especies. Entonces eso es lo que estoy haciendo con estas tarántulas. ¿Usted sabe por qué decidieron crear esta área natural? La del Pedregal. Realmente no sé su origen, pero pues se ha visto que hay mucha fauna endémica. De hecho, por ejemplo, en cuanto a tarántulas, tenemos 4 especies de tarántulas aquí dentro de la reserva. No es cierto, tenemos 3 especies. Y pues se ha encontrado muchísima diversidad, sobre todo hacia dentro de la reserva. ¿Cuáles son las características principales de la tarántula de Pedregal? Pues es realmente difícil darte una característica que sea como distinguible a simple vista, porque las tarántulas no se han estudiado bien en México. Entonces puede haber muchas especies que se parezcan. Entonces, esta tarántula pertenece al género Phainopelma. El género Phainopelma actualmente se distribuye desde Costa Rica hasta Estados Unidos y se ha visto que no es un grupo natural. Entonces se va a subdividir en cuatro grupos, en 4 géneros, y la especie que está aquí en México va a pasar a ser uno de ellos. Se caracterizan porque presentan setas urticantes. La mayoría de las tarántulas de América presentan setas urticantes
Y en el caso de esta tarántula presentante tipo 1, los de tipo 1 se especializan principalmente en ser defensa en contra de invertebrados. Entonces, las setas urticantes tipo 1 no son irritantes para nosotros, como las de otras tarántulas, que sí llegan a causar irritación e incluso enrojecimiento de la piel y ronchas. En cuanto a otras características, pues son tarántulas de tamaño mediano a grande, pueden llegar a medir hasta 15 centímetros. Las tarántulas viven muchísimos años, pueden llegar a vivir más de 30 años. Y pues las tarántulas son las que viven más, los machos son los que viven menos, pueden llegar a vivir alrededor de 7 años o 10. En cambio las hembras viven mucho más tiempo. Generalmente ahorita ya va a empezar la época de reproducción. Entonces es posible que se vayan a ver una mayor abundancia de machos. Estos abandonan su madriguera al llegar a la etapa adulta y empiezan a buscar hembras. Entonces, de hecho, en esta época es cuando llegamos a verlos aquí dentro del instituto o se meten a los salones en las facultades, etc. Aphonopelma es un género de arañas megalomorfas de la familia Theraphosidae que incluye casi todas las procedentes de Norteamérica y una parte considerable de las de Centroamérica, siendo pocas las descritas de América del Sur. Cerca de 90 especies han sido descritas, pero muchas de las que no han sido estudiadas adecuadamente se conoce muy poco de ellas. Para aquellos que no la conocían, su nombre es Aphonopelma Anita Hoffmannae, pero tarántula del Pedregal para los amigos. Si no la vemos mucho es porque se esconde bajo las rocas volcánicas, entre la hojarasca y los rincones mínimos, pues aunque resulte difícil de creer, esta especie, que ha sido protagonista del terror de nuestro imaginario por tanto tiempo, es sumamente tímida. Es importante saber el impacto de esta especie, así que hablaremos de detalles sobre ella. Son muchos puntos los cuales debes de conocer sobre esta tarántula, que hacemos una explicación a fondo detallada. Es muy importante este arácnido en el mundo, lo cual es necesario su cuidado para evitar tal extinción. Morfología. Estas tarántulas disponen de un exoesqueleto, el cual está formado por quitina. Su dureza es dada por una sustancia llamada esclerotina y está recubierta por una capa cerosa que evita la pérdida de agua. El exoesqueleto lo renovará según su ciclo de crecimiento, que en ejemplar, los jóvenes serán de 3 a 8 veces por año, y en adultos de 1 a 2 veces anuales. Este fenómeno es denominado muda o exsidis. Su cuerpo está dividido en dos partes unidas por el pedicelo. Estas son prosoma, que se refiere a tronco, y cabeza unido, donde se encuentran los ojos, quelíceros, pedipalpos y patas locomotoras. Tienen 8 patas y un par de apéndices más situadas a ambos lados de los quelíceros, llamados pedipalpos. Otro es el opistosoma o abdomen, que es donde se encuentran los órganos vitales. Un macho sexualmente maduro es fácil de reconocer. Una vez alcanzada la adultez, presentan una modificación muy marcada, espolones triviales y bulbos pedipalpales. Saber cuándo una hembra sexualmente madura es un poco más difícil, debido a que no presentan modificaciones físicas que nos sirvan de referencia, pero hay algunas pautas que nos permiten estimular su adultez, como son el tamaño. Si conocemos bien a la especie y sabemos cuál es su tamaño máximo, nos será fácil saber si tenemos una hembra adulta. Además, generalmente una hembra adulta es más grande que un macho adulto. Otro es la edad. Si tenemos a una tarántula desde pequeña o sabemos su fecha de nacimiento, podremos estimar su adultez. La espermáteca, muy bien definida y muy desarrollada también, podría indicar madurez sexual. Una vez el macho se hace adulto, procederá a tejer una tupida cela, que es la tela espermática, de forma rectangular, espesa y algo elevada del piso. Luego el macho se arrastrará bajo la tela, depositará su semen y después la recogerá con sus bulbos pedipalpales. Todo este accionar es debido a que los testículos que producen el semen se ubican en el epistosoma y no hay conexión directa entre estos y los bulbos copuladores,
hecho está el macho, está listo para conseguir una hembra. Importancia de la especie. México es el segundo país con mayor diversidad de especies de tarántulas, después de Brasil. Sin embargo, en el país, investigaciones referentes a la aracnología son escasas, puesto que la mayoría de las personas sienten aberración hacia ellas. Su hábitat natural es destruido y son asesinadas sin distinción alguna. Muy pocos reconocen la importancia de las arañas en nuestras vidas diarias en todos los aspectos, desde la ecología, la economía, los hallazgos médicos, incluso en el propio desarrollo de la sociedad. Desde la cadena alimentaria, las arañas se alimentan de ciertos insectos que podrían convertirse en plagas muy difíciles de mantener bajo control. Estas tarántulas son depredadores de hábitos nocturnos, que se alimentan de cualquier animal que pasen cerca de sus refugios o madrigueras. Al sentir sus vibraciones que produce su presa, la araña se balancea precisa y velozmente sobre esta, sujetándola con sus queliceros, inyectándole un veneno que le sirve para paralizarla y empezar a digerirla. Dependiendo de su tamaño, se alimentan de pequeños artrópodos que son los chapulines, cucarachas, escarabajos y vertebrados que son las ranas, lagartijas, serpientes, pájaros y roedores. Relevancia ecológica. Son depredadoras naturales de especies dañinas, tales como chinches, jejenes, mosquitos, polillas y moscos en general, resultando mucho más efectivas y menos dañinas a diferencia del uso de insecticidas. Además, las arañas contribuyen con la regeneración de los bosques luego de ser deforestados, y son animales autorregulados, es decir, que su reproducción y permanencia depende de la disponibilidad del alimento. No significa ninguna amenaza para los seres humanos, simplemente son repudiadas por su aspecto. Relevancia cultural. En la mitología azteca eran asociadas al Señor de los Muertos, Mictlantecutl. En Tenochtitlan, los habitantes veneraban y les temían a las arañas al mismo tiempo, ya que en ciertas estelas, las arañas acompañan a los Tzitzimime, quienes serían los encargados de devorar a la humanidad cuando el mundo llegara a su fin. No obstante, aún así fueron admiradas por su esmero y diligencia cuando se trataba de la construcción de sus redes. Incluso entre los aztecas se pensaba que Tezcatlipoca había descendido del cielo con una soga hecha de tela de araña cuando perseguía a Quetzalcóatl. En la antigüedad, muchas culturas las relacionaron con la maldad y la muerte. Por tal motivo, las personas fueron criadas enseñándoles a temerlas. En la actualidad, el rechazo hacia las arañas persiste, aunque no haya un motivo real de hacerlo. Relevancia económica. También resultan ser grandes contribuyentes a la economía, en especial las tarántulas, las cuales se caracterizan por ser animales carnívoros, llegando a alimentarse de pequeños roedores o molestos insectos, de tal modo previniendo la destrucción de los huertos. Por otro lado, se ha dado la iniciativa de comercializar legalmente con ellas, lidiando con el tráfico desmedido de estos animales y el daño implicado en su hábitat natural en su captura, por citar algunos ejemplos de su utilidad. Para ayudar a la conservación de tarántulas, la región Norteamérica, a través de un proyecto apoyado por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, generó un plan de acción en el que se incluyen medidas para el fomento al comercio sustentable de las 16 especies de tarántulas consideradas prioritarias, con el objetivo de crear políticas de aprovechamiento sustentable y cría en un cautiverio, generar conocimiento sobre la biología de las tarántulas y desarrollar capacidades para la aplicación de la ley y sus reglamentos. Rentabilidad económica. La Cruz Roja reconoció lo importante que puede llegar a ser esta especie, pero nos informan que no cuentan con el antídoto exacto de la araña del pedregal. Realizan acciones pertinentes, las cuales son aplicar solución fisiológica con un suero. Cabe recalcar que habla en general en caso de una tarántula te llegue a picar. La rentabilidad económica que presentan los hospitales es muy baja, ya que no todos los hospitales de México se encuentran con un antídoto de la tarántula del pedregal. Solo se toman medidas para la infección y que no afecte en otros lugares del cuerpo. Sin embargo, los hospitales cerca de área natural protegida o donde habita esta especie tienen la obligación de tener ya sea medidas de prevención, ya que la comunidad está expuesta a poder llegar a ser mordido por el animal. Soy bióloga de la UNAM, del Instituto de Estudios Superiores de Biología de la
Festacala anteriormente, y bueno, que ahora se llama Fesistacala. Estamos aquí trabajando en UVM como docente de asignatura en bachillerato semestre. ¿Sí? Miss, ¿conoce alguna área natural y sus características de ella? Sí, áreas naturales tenemos aquí cerca en la carretera Puebla, el Parque Soquiapan, ese es uno de ellos. Tenemos otras reservas, como bueno, yo he andado por allá en Michoacán porque era mi línea de investigación en andar con los suelos derivados de cenizas volcánicas, en la maestría del colegio de posgraduados, y obviamente está la reserva natural de la mariposa monarca. ¿Ha escuchado hablar sobre la tarántula de Pedregal? Sí, es muy interesante esta especie de tarántula porque recientemente se ha descubierto. De hecho, si ustedes entran a revisar su taxonomía, hay algunos sitios oficiales y certificados de la red a nivel de investigación en taxonomía y biología de este arácnido que todavía no hay mucho que decir. ¿Usted por qué cree que es importante proteger esta especie? Cumple una función dentro de lo que es el ciclo de una cadena ecológica o ciclo de cadena alimenticia. Por ejemplo, este tipo de arácnido o tarántula nos apoya mucho en atrapar insectos más chicos, come también, por ejemplo, algunos pequeños ratones, también hay, lástima, ¿no? Pero crías, por ejemplo, de aves. Y obviamente también entra con una fauna nociva a su vez, que obviamente bueno, pues son los insectos como cucarachitas. ¿Considera esta especie peligrosa para el ser humano? No, de acuerdo también a los estudios que se ha hecho, solamente su veneno es tóxico para paralizar a sus presas. Y obviamente para el ser humano solamente hasta donde se ha sabido, porque es nueva especie esta, es por el hecho de que produce algún tipo de como alergia pues al ser humano, ¿no? Algo así. Pero yo creo que más bien es la mente del ser humano la que piensa que puede morirse, porque ya tiene, todas las tarántulas ya tienen una imagen así como que muy tenebrosa. Sí, así es. ¿Conoce algún proyecto que esté en función sobre la prevención de la picadura de esta especie? Todos los centros de investigación estamos obligados a estar dentro del estudio, ya sea por cadena alimenticia que cumpliera a nivel de función o porque pudiera ser nociva para algunos animales, como el ganado, que en este caso si es zona ganadera, en el caso de Morelos, entonces a lo mejor sí tendrían la necesidad de... Pero a nivel de un estudio serio, yo solamente sé que en Ciudad Universitaria se cumple con eso. Está preparando gente a nivel doctoral para tesis y obviamente boletines que aparecen en el acta zoológica de revistas seriadas de la UNAM. Relevancia clínica. A pesar de que a nivel mundial existen un total de 44.032 arañas, solamente un pequeño porcentaje representan un peligro para el hombre. En México existe un total de 22.295 especies de arañas, de las cuales alrededor de 40 especies pueden ser consideradas de importancia médica. Tanto su veneno como su seda se están utilizando en la investigación médica. Un equipo de investigadores mexicanos encontró en 3 especies de araña inofensivas para el hombre componentes contra el dolor y erradicadoras de bacterias. Poseen moléculas con la capacidad de ser analgésicas y antibióticas. Su veneno afecta a los canales iónicos del calcio, sodio y potasio, pero en los seres humanos algunos de ellos se relacionan con la percepción del dolor. El investigador Gerardo Corzo tiene abiertas 3 líneas de investigación para la obtención de antibióticos y analgésicos en el caso de futuros medicamentos para uso humano, y otra para el desarrollo de bioinsecticidas que ataquen a insectos específicos, pues así se garantiza su eficacia en el control de plagas en agricultura y la inocuidad para otras especies. La tela de araña posee una variedad de usos medicinales, y también a su excepcional resistencia hay que sumar las cualidades antisépticas y coagulantes de los hilos que producen algunas especies de arañas. Incluso se han comenzado a llevar a cabo investigaciones con tal de fabricar en base a su tela hilo de sutura para cirugías. Riego sanguíneo. Estas tarántulas disponen de un sistema de riego sanguíneo abierto. No tienen venas que repartan la sangre al resto de sus extremidades, sino que estas son bañadas literalmente por ella. Por eso una herida puede tener tan mal desenlace, ya que puede desangrarse con gran facilidad.
La sangre de estas tarántulas no es como la nuestra, es blanquecina, azulada, y se le denomina hemolinfa. Su pigmento base es la hemociana. La hemolinfa es fluorescente bajo la luz UV. Se conoce 4 tipos de células sanguíneas en estas tarántulas llamadas hemocitos. Las arañas pueden ser criaturas interesantes como temibles. No se tiene evidencia de cómo han evolucionado a través del tiempo. Sin embargo, hay evidencia que señala que han existido desde hace 300 millones de años. La aracnología es la rama científica que se encarga del estudio de los arácnidos. Uno de sus objetivos principales es la investigación de su veneno, cuán agresivo puede llegar a ser y la búsqueda de un respectivo tratamiento. También observa la relación directa de las arañas con la naturaleza. ¿Cuál es su influencia con el medio ambiente? ¿De extinguirse? ¿Qué magnitud tendría en nuestro entorno? La repercusión no solamente afecta al ecosistema, sino también en el aspecto social y cultural. Primero, ¿por qué les tememos? ¿Cómo nuestros ancestros veían a estas pequeñas criaturas? ¿Las veneraban o les temían del mismo modo como les tememos en la actualidad? Las arañas están en peligro de ser erradicadas. La cuestión es, ¿cómo su desaparición nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida diaria? Proyectos de generación de antídotos contra el veneno. Algunos proyectos de generación de antídotos contra el veneno lo llegan a organizar los investigadores de la UNAM. No se puede decir que encontraron un antídoto contra la araña, ya que la tarántula del pedregal no cuenta con un veneno de esta especie. Es totalmente indefenso en cuanto a las toxinas que inyecta. Veneno. El veneno de esas tarántulas no es muy peligroso, o al menos no se conoce ningún caso de muerte, producido por la propia toxicidad del veneno. En caso de una mordedura, los síntomas normales suelen ser hinchazón de la zona, sudoración y dolor local. En casos extremos, pueden venir acompañados de vómitos, mareos y espasmos musculares, pidiendo incluso ser necesaria una hospitalización. El veneno tiene otras utilidades aparte de las ya mencionadas. Es utilizado principalmente para diluir el alimento y así poder ingerirlo, ya que sus intestinos carecen de jugos gástricos. El veneno de alacranes y arañas es una mezcla compleja de diferentes componentes proteicos, tales como toxinas, enzimas y péptidos. Estos actúan como herramientas de defensa contra predadores o bien para capturar a sus presas. La estructura molecular del veneno de las arañas está compuesta de proteínas de alto peso molecular y de carácter ácido pH entre 5.0 y 6.0, que se encuentran en los venenos de las arañas del pedregal. El veneno es un fluido oleoso y amarillento, integrado por lípidos, carbohidratos y proteínas. Contiene al menos 86 proteínas. Los signos y síntomas de una picadura de araña pueden incluir dolor, por lo general comienzan en menos de una hora después de la picadura y suele presentarse alrededor de la marca de la picadura, pero también puede extenderse al abdomen, a la espalda o al pecho. La citotoxicidad es la cualidad de algunas células para ser tóxicas frente a otras que están alteradas. Sustancias que son tóxicas para las células pueden estar involucradas en la inmunidad o pueden estar contenidos en los venenos. Estos se distinguen a los agentes citostáticos en el grado de efecto. Algunos de ellos se usan como antibióticos citotóxicos. Ejemplos de especies con venenos citotóxicos son la viuda negra, araña parda, tarántulas, entre otras. ¿Has escuchado alguna vez de la tarántula del pedregal? Me suena, pero no recuerdo sus características. Ok. ¿Sabe de qué está compuesto el veneno de esta tarántula? No recuerdo. Las más comunes son siempre la viuda negra y ese aspecto ese, la verdad, sí. No recuerdo. ¿Consideras que esta especie sea un peligro para la humanidad, bueno, para nosotros los humanos? Todas las arañas que cuentan con cierta descarga de veneno a la hora de picadura siempre conlleva un riesgo en las personas, porque si no sabemos actuar en el momento, la persona cuenta con varios segundos solamente para poder salvaguardar su vida. Okay. O incluso su miembro, ¿no? Su parte del cuerpo en donde la araña picó. Ok. ¿Y cree que es importante proteger a esta especie? Pues sí, o sea, yo siempre he pensado que
cada una de las especies así sea pues peligrosa, yo creo que es importante y tiene un porqué al estar aquí, ¿no? Ok. Estas tarántulas por lo general son tímidas, solo pueden llegar a morder a los seres humanos cuando son molestadas reiteradamente. Si bien el veneno de las tarántulas es poco probable tóxico, su mordedura puede ser muy dolorosa. Si esto ocurre, es recomendable acudir a un médico que administrará los medicamentos que considere convenientes. Como mencionamos anteriormente, hay varios tipos de arácnidos que no presentan peligro para el ser humano. Algunas incluso se han utilizado como mascotas, con las cuales no se necesita cuidado tan delicado como otras especies. En sí se eligió este tema para tener más conocimiento sobre esta y tener información delicada y legible para nuestros espectadores.